Luego tenemos las notas de reconsideración presentadas por el abogado Miguel Ángel Riquelme, juez de primera instancia en lo civil, comercial, laboral de la ciudad de Yutú, de la circunscripción judicial de Caazapá. Asimismo, la nota de reconsideración de la abogada María Nunila González Rosensky, juez penal de garantías de la ciudad de J. Augusto Saldívar, de la circunscripción judicial de Central, como así también la nota presentada por la abogada Laura María Benítez Núñez, juez de ejecución penal del segundo turno de la circunscripción judicial de Itapúa, la nota presentada por la abogada María Ignacia Franco, juez de primera instancia en lo civil, comercial, laboral del cuarto turno de la ciudad de Caguazú, y la nota presentada por el abogado Víctor Venancio Vera Balou, juez penal de sentencia de la ciudad de Coronel Oviedo. Todos los señores magistrados han sido escuchados y han sido llevados a estudio las notas de reconsideración. Todos los elementos de juicio fueron tenidos en cuenta. Y por no encontrarse elementos suficientes que hagan variar la situación tomada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se pone a consideración no hacer lugar a la reconsideración solicitada. Señores ministros. Sí. Muchas gracias, presidente. Buen día, sus excelencias, a la señora secretaria general y a quienes nos acompañan. La pregunta es, ¿en todos los casos son casos de suspensiones sin goce de salario? Sí, señor ministro. Bueno, entonces lo que yo planteo aquí es, en los casos en que las suspensiones son sin goce de salario, que mi propuesta es, por los argumentos que ya he explicado en más de una ocasión, y por respeto a sus excelencias no voy a repetir los mismos argumentos porque ya son bien conocidos. Y por esas razones planteo que aquellos magistrados, aquellas magistradas que estén con suspensión sin goce de salario, que se les reponga el salario base para que puedan percibir esa remuneración hasta tanto se finiquite el proceso. Creo que es lo que corresponde desde el punto de vista constitucional. Muchas gracias. Señores ministros, entonces tenemos dos puntos. Primer punto, creo que no hay ningún inconveniente en el sentido de no hacer lugar a la reconsideración solicitada. Ministro. Gracias, presidente. Con el respeto que me merece, por supuesto, la opinión del ministro Víctor Ríos, quiero recordar cuál ha sido invariablemente mi criterio adoptado en situaciones similares a esta, y creo que han sido coincidentes con las de otros ministros, de tener en cuenta las particularidades en cada caso y considerar la mayor o menor gravedad de la situación planteada. En estos casos tenemos, por ejemplo, procesados condenados con un importante tiempo de privación de libertad que han sido finalmente dejados sin efecto la condena como consecuencia de las decisiones que hemos considerado. Entonces, para mí esto es una cuestión grave. En cuanto a lo que tiene que ver con un proceso civil, le hemos escuchado al magistrado, así como hemos escuchado a las demás personas que están involucradas en estos temas, y sinceramente, desde mi punto de vista, no solamente han rebatido los argumentos que la Corte tuvo en consideración, porque no es verdad lo que se establecen en los pedidos de reconsideración, que han sido decisiones apresuradas, que han sido decisiones que se tomaron sin tener en cuenta los elementos de juicio, porque acá hemos incluso tenido a la vista fotocopia de los expedientes respectivos. Y con base en esas consideraciones, reitero, no solamente no rebatieron, sino que creo que aportaron otros elementos de juicio que no tienen que llevar sino a ratificar lo que hemos resuelto. Consecuentemente, para mí, considerando esa situación que considero grave, yo voto por
no hacer lugar a los pedidos de reconsideración mencionados, y me refiero en forma plural, comprensiva de todos, porque prácticamente todos tienen las mismas argumentaciones, de modo que no encuentro elementos de juicio para hacer lugar a estos pedidos de reconsideración. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Señores ministros, a consideración, entonces, Yo propongo ministro Diesel. seguir la... Sí, perdón. Yo sigo la propuesta del presidente de rechazar las reconsideraciones y, por lo expuesto por el ministro Jiménez Rolón, también en las condiciones en que fue dictada la resolución, es decir, aquellos que fueron sin goce de sueldo permanezcan sin goce de sueldo por las mismas razones, por las razones difícil de considerar como una cuestión muy liviana, sino muy graves, entonces sin goce de sueldo como fue resuelto. Señor ministro. Presidente, yo me adhiero también a la propuesta. Yo me adhiero a la propuesta de la presidencia en el sentido de rechazar los recursos de reconsideración y confirmar la resolución del Pleno de la Corte. Gracias. Presidente, si me es permitido, nosotros cuando abordamos el tema individualmente de estas personas en su obrar en la judicatura, hemos exhaustivamente verificado las constancias que teníamos al momento y voy a referir puntualmente a lo que concierne a la magistratura en la circunscripción judicial de Itapúa y también, no por intromisión ni mucho menos, porque hubo ahí una suerte de enlace con la magistratura que está en Central. Y las condenas por homicidio doloso o por tráfico de drogas no admiten bajo ninguna circunstancia, salvo la gravedad del encausado, del condenado, debidamente comprobada y que ya está en estado prácticamente de terminal, ¿verdad? Y francamente no hemos constatado, vinieron aquí, se les escuchó, no se rebatió ninguna de las falencias procedimentales en las que incurrieron, y bien lo dijo el distinguido doctor Jiménez, son casos muy graves en cuanto al decisorio. Entonces, se les escuchó debidamente, presentaron los escritos que hemos leído y no hay mérito legal para variar la situación. No hay que olvidar que la medida cautelar es dictada en momento y coyuntura determinados y eso tiene naturalmente su desarrollo, su connotación y finalmente puede ser modificada. Hoy, ¿verdad? Yo no encontré ninguna posibilidad para variar las situaciones que decidió el Pleno en cuanto hace a estas presentaciones, por lo tanto, suscribo las motivaciones del ministro Eugenio Jiménez, las del ministro Diesel y por supuesto la conclusión jurídica a la que usted ha llegado. Gracias, presidente.